bienvenidos a Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RFP, y en esta edición hablaremos sobre las recientes medidas que se han anunciado para mitigar el alza de precios de los combustibles. Para entender un poco más sobre este tema, nos acompaña el ingeniero y exministro de Energía, Carlos Herrera Descalzi. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, lo más resaltante que se ha anunciado esta semana es que se están incluyendo la gasolina de 84 y 90 octanos y al gasóleo 84 octanos y al GLP a granel en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En primer lugar, coméntenos de qué se trata este Fondo de Estabilización y, en teoría, cómo va a funcionar. Ya, el Fondo de Estabilización es un mecanismo para evitar las fluctuaciones de los precios. Si uno hace un seguimiento de los precios del petróleo, se da cuenta que tienen precios que varían todos los días. Incluso hay un máximo del día, un promedio del día y un mínimo del día. Entonces, si esos precios de la materia prima, que es el crudo, se trasladasen al costo de o a los precios de los combustibles, entonces todos los días veríamos variar los precios de los combustibles. Y para economía esa es una muy mala señal. Entonces, de lo que se trata es de que los precios varíen como tengan que variar en el mercado internacional y dentro del país no varían. Ese es el rol del Fondo de Estabilización de Precios, por eso es el nombre, estabilización de precios. ¿Cómo lo hacen? Se hace un cálculo de cuánto puede ser el precio, digamos, de los próximos, del próximo mes, próximos 2 meses o 3 meses, y uno pone ese valor como el valor que va a ser para el mercado interno. Cuando una persona importa petróleo para vender en el mercado interno, quien importa paga el precio real. Si el precio real que pagó está por encima del fondo, el fondo le da la diferencia para que venda al interior al precio medio. Si en otros momentos el precio al que compró está por debajo del precio medio, entonces el que importó paga la diferencia al fondo para que esté nuevamente nivelado al precio medio. Y de esa forma se logra que los precios al interior no tengan fluctuaciones. Siempre existe el riesgo de que después de un tiempo el balance del fondo pueda ser que se aportó más de lo que se recibió y que signifique un pequeño subsidio, pero cumple perfectamente el rol de estabilizar precios. En el caso actual, creo que no es el rol que va a tener el fondo. El fondo lo que va a tener es un rol de subsidio. ¿Por qué? Porque los precios internacionales están absolutamente fuera de control del Perú. Nosotros consumimos un promedio de unos 240, 250 mil barriles por día y producimos 20, 30 mil barriles por día en estos momentos. Entonces importamos la gran mayoría y los precios que compramos en el mercado internacional son precios influenciados por 2 fenómenos. Uno es lo que se llama la transición energética, que ha obligado a subir los precios del petróleo. Ya los precios del petróleo estaban subiendo desde el año pasado debido a esto que se llama la transición energética. Pero hay un segundo elemento que es relativamente reciente, la invasión de Rusia a Ucrania. Creo que esto ha generado la Segunda Guerra Fría. Y parte del mecanismo de la Segunda Guerra Fría, como Occidente no puede intervenir militarmente, porque si no sería una guerra ya caliente, una guerra termonuclear, entonces Occidente lo que hace es, deja de comprar lo que Rusia produce para debilitar la economía rusa. Y Rusia produce el 10% del petróleo que consume el mundo y el 17% del gas que consume el mundo. Entonces, si Occidente deja de comprar, entonces Occidente tiene que conseguirlo en otro lado, y no hay otro lado, y no lo puede hacer tan fácilmente. Al haber, debido a este hecho, una escasez adicional de la oferta, los precios suben. Claro, y es lo que nosotros estamos recogiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la subida de los precios internacionales del combustible? Que los precios nacionales también suben, y sube el precio para el transportista. Entonces, el transportista tiene que subir el costo de los pasajes y tiene que subir
el costo del transporte de todos los bienes. Dentro de ellos, los más importantes, los alimentos. Es toda una Entonces, cadena. directamente, claro, es una cadena, efectivamente, ¿no? Entonces, directamente, la consecuencia es que suben los precios del transporte y suben los precios de los alimentos. Y las personas, las familias más pobres, las de menor economía, pues aprietan bastante el costo de lo que pagan en pasajes y lo que pagan por alimentos. Y los dos precios les suben, entonces trae una crisis. Y esa es la consecuencia. Además de esto, los transportistas, los que tienen regulación de precios, exigen subida de precios. Y junto con la subida de precios, exigen muchas otras cosas. Entonces, toman medidas de fuerza. Las medidas de fuerza son bloquear con los vehículos las principales carreteras. Claro, lo que estaba ocurriendo esta semana por el aumento del diésel y del GLP. Claro, entonces la consecuencia directa es que no se pueden traer alimentos a los mercados principales y en esos mercados pueden escasear. De inmediato los precios de los alimentos suben y la cosa se pone más difícil, ¿no? Ahora, precisamente el diésel y el GLP envasado, mejor conocido como el balón de gas, ya ha estado incluido en este fondo desde el 2021. ¿Considera que este fondo está teniendo un efecto real para mitigar el precio de estos dos combustibles? Porque a pesar, por ejemplo, de que el GLP envasado está en el fondo desde septiembre del 2021, el precio actual es bastante elevado aún. Sí, cuando ingresó este gobierno, en el mes de julio, ya existía la tendencia de incremento de los precios de los combustibles. Si mal no recuerdo, el precio de referencia, que es el precio internacional del petróleo, estaba alrededor de unos $60 el barril. Y las proyecciones es que podía llegar hasta $85 a final de año. Entonces al gobierno le reclamaron los precios y el gobierno puso el fondo y puso ahí al GLP que ha indicado y al diésel, ¿no? Para amortiguar los precios de los dos, pero en realidad no los podía estabilizar porque la tendencia era subir. Hubiera tenido que estabilizarlos, digamos, en $80. Y entonces nadie le iba a aceptar, estando a 60 los libres, que los estabilice en 80. Entonces quisieron estabilizarlos en 60, en el precio que estaba en esos momentos, y todo eso ha significado aportes del Tesoro Público para evitar la subida de precios, o sea, subsidios. Entonces, el subsidio lo han ido abandonando hacia fines de año, porque los efectos no resultaban del todo, pero en este año, a partir, como le digo, de la última crisis, la que deviene de la invasión de Ucrania, es mucho más palpable. Entonces, la subida sobre los pasajes y los alimentos es fuerte, y ahí no le queda al gobierno otra cosa que ponerlos dentro del Fondo de Estabilización de Precios, cuando en realidad la función que va a tener es una función de subsidio, ¿no? Y ver cómo hacen el interir para amortiguar esa subida de precios, etcétera. Pero creo que no tenían otra salida, ¿no? Y creo que han hecho bien finalmente. Pero eso es el corto plazo, el muy corto plazo. Ahora se necesitan medidas en plazos mayores, ¿no? En un mediano y en un largo plazo. Ahora, es decir, los precios del balón de gas se mantienen elevados porque así está a nivel internacional y nosotros importamos. Sí, ahí entiendo que ya se hizo o se va a hacer algo como esto, ¿ya? Para los precios internacionales existen dos niveles, lo que se llama paridad de importación y paridad de exportación. Quiere decir que si yo produzco y tengo que ir a venderlo a otro mercado, tengo que descontarle para tener el precio local el transporte. Y al revés, si lo importo, tengo que sumarle el transporte. Claro. Entonces, por ejemplo, podría ser que la paridad de importación, para dar solamente un ejemplo, sea 85 y la paridad de exportación sea 75. En el caso del GLP, todo se está tratando a nivel de paridad de exportación, de importación. Tanto lo que realmente se importa, que es un 15%, como el 85% que se produce. Entonces ahí, el mecanismo que se puede utilizar es que el fondo pague la diferencia para la cantidad que se importa y tenerlo todo a nivel de precios de paridad de exportación.
Y esa sería una forma de, subsidiando el 15%, bajar el precio del 100%. Esa es precisamente otra medida que se ha establecido y ahora se va a usar el precio de paridad de exportación en vez del de importación. Esto, como me comenta, es algo importante para la reducción de precios, pero ¿qué tanta diferencia haría? Por ejemplo, el OPECU, un organismo de consumidores, ha indicado que el balón de gas esta semana ya tendría que estar bajando $1.20 aproximadamente. ¿Ese sería lo máximo que podría bajar o podría bajar más el precio con esta paridad de exportación? O sea, tendría que hacer el cálculo para darle una respuesta precisa, pero más o menos por el manejo de las cifras que tengo, creo que debería poder ser más, ¿no? Deberíamos poder estar a hablar de unos 5 soles. Pero aquí viene otra cosa, ¿ya? El control de precios se puede hacer a nivel de los importadores, porque son unos pocos, porque son grandes, manejan grandes volúmenes, entonces con ellos uno hace el trato, que es un trato totalmente limpio. Yo pongo la diferencia para que se mantenga este nivel de precio. Pero los que nos venden el GLP o los combustibles son los comercializadores, los que están al final de la cadena. Y ellos son tantos que con ellos no hay forma de hacer un trato. Claro, es todo un proceso. Claro, y ellos le sacan ventaja. Entonces, si, por poner un ejemplo, ¿ya? Si la semana pasada estaba a 65 y hoy, vía lo que se ha hecho, debiera estar a 60, ellos no lo bajan a 60, lo bajan a 63. Entonces son muy rápidos y exagerados para las subidas y son muy lentos y muy ahorrativos para las bajadas. Y eso definitivamente lo sufren las familias. ¿Qué procede si uno de estos actores de la cadena, sean los envasadores u otros, no hacen la reducción del costo y mantienen el precio elevado? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Ahí interviene Ocinermin o simplemente eso queda ahí? No, en estos momentos no se puede hacer nada porque existe, por ley, libertad de precios. Entonces, lo que se esperó siempre es que sean la oferta y la demanda las que regulen esto. Es decir, dada la demanda y dado los elevados precios, que entonces haya mayor importación y por el hecho de aumentar la oferta, disminuyan los precios. Pero ese mecanismo no funciona porque de alguna manera la gente que está en la comercialización conoce muy bien el mercado y conoce bien la psicología de los otros comercializadores, entonces saben cuánto van a bajar y ya tienen como regla, ¿no? La subida es rápida y más de lo que se debe, y la bajada es lenta y menos de lo que se debe. Entonces, ¿qué se podría hacer? La única forma de hacerlo sería ponerles una competencia, un competidor. Entonces, ese podría ser uno de los roles que jugaría Petroperú. Entonces, claro, sí, claro, uno a Petroperú le puede pedir que no pierda dinero de ninguna manera, que no haya subsidio, que tenga la rentabilidad que debe tener como una empresa petrolera, pero que no lucre, que no exceda los valores, ¿no? No tanto lucre, sino que no abuse de la posición. Entonces, si uno tuviese un Petroperú bien administrado, que tuviese la suficiente llegada a la parte de comercialización, entonces Petroperú podría poner los precios razonables, los precios que no le dejan pérdidas, que le dejan las ganancias que debe tener toda empresa, ¿no? Pero que no abusan del consumidor y no abusan del momento. Entonces, esa sería la única vía que habría de poner una regulación de precios, porque la otra forma, el remedio sería peor de la enfermedad. Si el Estado se pone a controlar los precios, lo que vamos a ver es unas colas tremendas, escasez, y como le digo, el remedio es peor que la enfermedad. Claro, el tema de los combustibles ahora está bastante complicado y con todo el escenario mundial. Muchas gracias por estos comentarios. Esto ha sido todo por hoy en Viernes Económicos, pero ha sido bastante útiles, bastante precisos sus comentarios. Para mayor información sobre economía o actualidad pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias por la invitación.